Dentro de la historia de la filosofía, Platón es el primer pensador griego de quien tenemos un vasto y notable trabajo que ha repercutido directamente en la historia de la humanidad. Se desconoce el lugar de nacimiento exacto de Platón. Sin embargo, se cree que nació en Atenas o en la isla de Egina, alrededor del año 428 a.C., pues este provenía de una familia aristocrática ateniense. La forma con la que comúnmente es conocido el gran filósofo no es más que un apodo puesto por un profesor de gimnasia. Este apodo puede ser traducido como aquel que tiene anchas espaldas. Su verdadero nombre era Aristócles, o Aristócles. Su origen noble le permitió disfrutar de una educación integral como por ejemplo gramática, retórica, música y poesía, enfocada hacia una futura vida política, que por aquel entonces estuvo marcada tanto por la guerra de Peloponeso, en la cual fue partícipe, y el declive de la democracia ateniense. En el año 407 a.C., Platón conoce a Sócrates, convirtiéndose en uno de sus discípulos más cercanos hasta su condena y muerte en el año 399 a.C. Después de este suceso, emprendió viajes junto a otros discípulos socráticos hacia Egipto, Cirene, Sicilia e Italia meridional, temiendo posibles consecuencias. En el año 398 a.C. vuelve a Atenas para así fundar la academia. En el año 397 a.C., a las afueras de la ciudad, la cual fue destinada para dar educación filosófica a los futuros políticos. Fue inspirado o influenciado parcialmente por las comunidades filosóficas de los pitagóricos y se convirtió en la primera universidad occidental. En su juventud, intentó rehabilitar y reproducir fielmente la enseñanza y el pensamiento socrático a través de diálogos como la Apología de Sócrates, que presenta la defensa ante el tribunal que le condenó; Critón, que hace alarde de los deberes cívicos y exhibe a Sócrates como modelo ciudadano; Laques, que habla sobre el valor militar, y otros diálogos; Ión, Eutifrón, Lisis, Cármides y Protágoras, que tienen como un objetivo encontrar la definición de una virtud particular. Luego, en su periodo de transición, comienza a crear sus propias doctrinas. En sus diálogos Eutidemo, Crátilo y Menón, Sócrates sigue siendo su personaje principal, pero su figura se desdibuja. Comienzan a predominar problemas políticos como en Menexeno, donde ridiculiza la fuerza hueca de la retórica patriótica. Luego en Gorgias, que contrapone la retórica y la verdadera sabiduría, plantea el derecho, la justicia y la fuerza, y habla de la sobriedad dialéctica frente a los excesos de la retórica. En estos diálogos, Platón vierte tanto opiniones socráticas como elementos de su propia cosecha, algunos de los cuales apuntan ya hacia la teoría de las ideas. Más tarde, en su madurez, presenta sus diálogos fundamentales exhibiéndose como un joven Sócrates, más seguro de sí mismo y poseedor de la verdad, como en los diálogos del banquete y Fedro, donde habla acerca del amor y la belleza, expande su desarrollo sobre la teoría de las ideas y resume los aspectos fundamentales de la filosofía platónica. En Fedón, trata la inmortalidad del alma desde una perspectiva pitagórica, y en República trata temas como la justicia, la educación, las formas de gobierno y la sociedad perfecta, elaborando de esta forma una teoría completa del Estado. Ya en su vejez, casi no presenta mitos platónicos. Sócrates ya no cuenta como el interlocutor principal y su estilo pasa a ser más seco y difícil, dando lugar a más problemas lógicos. En sus diálogos, Filebo, Timeo y Teeteto habla acerca del placer y el bien, la cosmología y el conocimiento científico contra el heraclitismo epistemológico respectivamente. Luego en Critias, contrapone el Estado agrario y el imperialismo marítimo. Tras la muerte de Dion, expone en su carta séptima su biografía. En Leyes, rectifica el idealismo de la República y contempla la teoría de las ideas en Parménides y Sofista. Por último, en su diálogo político, junto a sofista y filósofo, discute sobre la condición del gobernante y explica que el mando o poder necesita un tipo especializado de conocimiento para gobernar correcta y justamente, además de representar los mejores intereses de los ciudadanos. Como conseguimos ver, para Platón es importante la vida en comunidad, relacionarse los unos con los otros para esbozar diferentes ideas, además de que la naturaleza del individuo ya se está en sociedad.
Platón decía que tenía que existir el bien en sí, es decir, la idea del bien en cada uno de los individuos, el buen comportamiento de cada hombre. La moral individual era importante y por eso también tenía que serlo la moral del Estado. En la ciudad de la República de Platón se establece una división social en tres clases: filósofos gobernantes, guardianes, guerreros y trabajadores productores. Cada clase estaría orientada a cumplir una función por el bien común de la ciudad y que a su vez sea una ciudad justa en armonía de las virtudes. Los filósofos gobernantes gobernarían la ciudad porque son los que están dotados de la virtud de la inteligencia para llevar a cabo los asuntos del Estado. En consecuencia, no pueden llevar la vida retirada y deben dedicarse exclusivamente a gobernar los asuntos de la ciudad. Se les encomienda esa misión porque, en el mito de caverna, representan a quienes han visto la luz y deben enseñársela a los que aún viven en la caverna. Los guardianes guerreros serían los encargados de mantener el orden y defender la ciudad, porque están dotados de la virtud del valor. Los trabajadores productores se encargarían de producir las necesidades básicas: alimentos, vestimentas y alojamientos. Deben obedecer a las dos clases anteriores, puesto que son los que están dotados de la virtud de la templanza y siempre buscarán el bien común para todos los habitantes. Podemos relacionar el video Pedagogías afectivas y resistencias vinculares con las obras y los objetivos de Platón, ya que se busca una sociedad que tenga dichas resistencias, que pueda vivir con un objetivo en común, de buscar una idea de un bien más igualitario y menos neoliberal, que nos limita como individuos en conjunto, pasando a ser totalmente individualistas, y no pensar en los demás como una parte de nuestra sociedad. El sistema neoliberal proporciona efectos sociales como un creciente autoritarismo para gobernar. Son una mayor segregación urbana, el deterioro, la dispersión y la fragmentación de la vida en las ciudades, al igual que el aumento exponencial de la violencia y la inseguridad.